único sé que cuando calles te ves mucho más hermosa. Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí nuevamente en Barra de Mujeres, junto con Ana María. ¿Cómo estás, Ana María? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta nueva temporada de Barra y en general de la programación de La Mula, que inauguramos esta vez ahora en los martes a las 5:30 de la tarde. ¿Hora del té? Que no sea de tías. Bueno, para comentarles algunos temas antes de pasar a la entrevista de fondo, algunos temas institucionales. Hemos culminado todo un trabajo que tiene que ver con cultura política e interculturalidad en Bolivia y en Perú. Tenemos ya los documentos que hemos presentado en enero pasado. Es, por ejemplo, este estudio, que está a disposición de quienes tengan interés de revisar este material. Está aquí esta publicación que reúne todo el trabajo que se ha desarrollado a lo largo de 3 años, este proceso de reelaboración de conceptos políticos en Perú y Bolivia desde la voz de las mujeres quechuas, desde la voz de las mujeres quechuandinas. Entonces hay ahí todo un proceso de reflexión que se ha podido desarrollar con el apoyo de la Unión Europea. Son este conjunto de materiales, ¿no, Ana María?, que hemos presentado, sí. Y desplegable también donde están los conceptos reelaborados en quechua que estamos poniendo a disposición de las autoridades de ambos países para que pudieran considerarlos en el trabajo que desarrollen de cara a la ciudadanía. Lo que se ha hecho es trabajar con mujeres bolivianas, también con hombres se ha recogido Sí. sus percepciones de determinados conceptos que no son originarios de la cultura quechua, sino que más bien provienen pues de Occidente, ¿no? Y de la cultura democrática, de la tradición liberal, de la Ilustración, la Revolución Francesa, la generación de derechos humanos, todo esto. Entonces eso es una tradición que no es propia de la cultura quechua. Entonces, ¿cómo asimila la cultura quechua esto? ¿Y por qué decimos asimila? Porque tiene que asimilarlo en la medida en que está viviendo en un estado regido por esto, o sea, de facto, más allá de la voluntad de intercultural o hegemónica, la propia gente lo asimila por necesidades de supervivencia y así ha quedado aclarado y especificado. Lo que pasa es que lo asimilan también de acuerdo a la forma como han vivido estas cosas, por ejemplo, la justicia. No han encontrado justicia, pues no encuentran justicia, te dicen que la justicia es solo para los ricos, para el que tiene plata, en fin, ¿no? O el concepto de autoridad, a mí me llama mucho el concepto de autoridad, que es un concepto de autoridad como un poder ilimitado, porque así se ejerce el poder en muchas zonas rurales, ¿no? El gobernador es prácticamente un señor feudal, entonces hay un concepto de que la autoridad tiene potestad para hacer lo que quiera. Entonces eso está reflejado acá y se ha hecho el esfuerzo además de traducirlo al quechua justamente para que pueda servir como base para una pedagogía intercultural en la OMPE, en el Jurado Nacional de Elecciones, los colegios. Ojalá no pudiera penetrar esto en los colegios porque como uno vive en una realidad pero no toma conciencia de ella, ¿no? Las personas quechuahablantes todas, como la mayoría, son bilingües, son hispanohablantes también, pero sin embargo a los hispanohablantes no se les enseña ni una sola letra, ni un solo fonema de lo que son nuestras lenguas originarias, ¿no? Entonces, ¿de qué interculturalidad se habla? Pues, ¿no? La cosa más elemental que es el lenguaje. Pero bueno, esto es un conjunto de materiales, hay juegos interactivos, juegos de mesa. Sí, están a disposición para quienes desean revisar en detalle o tener también algunos ejemplares en la sede de Manuela Ramos, como ya saben, en nuestra sede de Pueblo Libre. Comentarles también que hay algunos temas pendientes en la agenda del Congreso, pese a que está de vacaciones, el primero se reinician las sesiones del Pleno, pero se han seguido presentando proyectos de ley. Está ya uno antiguo que tiene que ver justamente con mejorar el mecanismo de la aplicación de las cuotas, ¿no? Y que se ha sumado ahí un proyecto del Ejecutivo para incorporar también la alternancia en la ubicación de hombres y mujeres al interior de las listas. Entonces se ha presentado este proyecto, el primero, el 268, presentado por el Jurado Nacional de Elecciones, que justamente se veía que debía haberse debatido antes de entrar a un nuevo proceso electoral que va a ser el próximo año, para tener ya reglas más claras, más a nivel y elevadas a jerarquía de ley,
porque este proyecto presentado por el jurado se da en el marco del proceso de solución amistosa de este caso que todavía está pendiente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un caso presentado por Manuela Ramos y por la Defensoría del Pueblo. También hay un proyecto nuevo, Ana María, que ha presentado Verónica Mendoza, la congresista Mendoza, justamente sobre este tema, es el proyecto 1903, que es sobre el tema de violencia y acoso contra mujeres autoridades, ¿no? No es un fenómeno nuevo, es antiguo, sino que se está poniendo recién en agenda, está como más visible, ha habido agresiones a regidoras, a alcaldesas, y que eso desanima no solo a las mismas víctimas de la violencia, sino a otras mujeres de continuar en la carrera política, ¿no? Entonces es una barrera, es un obstáculo. Se quiere tipificar, ¿no? Un delito, acoso político. Y luego hay otros temas también que están para el tema de violencia familiar, ¿no? Donde hay un proyecto también que ha presentado el Ejecutivo para ampliar la definición de violencia y las medidas de protección. Un tema también muy importante y vinculado a los temas, a lo que en las publicaciones que hemos presentado, es que el Poder Judicial en diciembre pasado ha aprobado una hoja de ruta de la justicia intercultural. Este es un documento muy importante que marca también una decisión política del Poder Judicial para considerar y dialogar con los otros sistemas de justicia, como la justicia comunal, comunitaria, la justicia ronderil, y lo que dice es que el desarrollo y la consolidación de un sistema de justicia intercultural en el Perú deben tener especial cuidado en no limitar derechos constitucionales, afectar prácticas originarias o propias, así como avalar niveles o ideologías de subordinación. Entonces hay un piso también mínimo sobre los que debe actuar todos estos sistemas de bueno, justicia, que empiecen, ¿no? pues, por poner que hecho en los colegios. Quiero ver toda la pitiadera de los padres de familia con los colegios pitucos de Lima. Y antes de pasar, Ana María, a nuestro bloque aquí con Marisabel Sedano, que la vamos a presentar luego, comentarles e invitarles también a todas y todos a nuestro seminario que estamos organizando este 21 de febrero, este jueves a las 6:30. Es la presentación de una experiencia de atención en salud mental comunitaria que hemos desarrollado en 3 distritos de la provincia de Cotabambas, en Apurímac, con el apoyo del Fondo Ítalo-Peruano. Entonces se va a presentar esta experiencia y va a ser en el Hotel José Antonio, cuadra 3 de la avenida 28 de Julio. Sí. Bueno, muy bien, ahora vamos a conversar con Marisabel Sedano. Marisabel, bienvenida. Marisabel es abogada, es feminista y ella está integrando un equipo de mujeres que están preparando el encuentro feminista del año entrante, ¿no, Marisabel? Sí, el encuentro feminista de América Latina y el Caribe, que se va a realizar aquí en el Perú. Esto se realiza cada 2 años, ¿no? ¿O cada año? Bueno, cada 2 años. Cada 2 años. Sí, el último fue en Bogotá. En Bogotá, sí. Cada 2 años en distintos países. Bueno, ahora nos toca y hay una comisión grande de mujeres feministas que están organizando este encuentro. Y este grupo, como me decía Marisabel antes de empezar el programa, está también consolidándose como grupo feminista, que me parece bien interesante para articular ideas, proyectos e iniciativas. Y una de esas iniciativas es una carta de mujer a mujer en relación a la revocatoria de la alcaldesa de Lima, de Susana Villarán, en donde se pide a las mujeres no votar por la revocatoria. Entonces, a mí votar por el no, claro. O sea, contra la revocatoria. Exacto, no se vayan a equivocar, tengan el no presente. Por ahí circulaba, ¿no? El eslogan, no, 40 veces no. Sí, claro. Sí. Y uno de los temas para mí que me llamó la atención desde que vi el comunicado, dije, ¿cómo en un tema político y tan polémico en este momento hay un grupo que puede irrogarse como una especie de representación de todas las feministas sin saber cómo pensamos todas las feministas, ¿no? Y entonces esa es una primera pregunta a Marisabel, ¿qué asociación hay entre el feminismo y desde un punto de vista más político, digamos, ¿no? Hay 2 razones. La primera tiene que ver con la defensa de la democracia en los términos que las feministas hemos venido acuñándola, defendiéndola y construyéndola también, ¿no? Y lo segundo es que en el proceso hacia el 13º Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe se acordó que sea un proceso que permita fortalecernos como movimiento en nuestras diversas
expresiones feministas y además que nuestro proceso tenía que estar en diálogo con la ciudad. No podía ser un proceso autista en el sentido de no conectar con el sentir de la población, del lugar donde cientos de feministas de América Latina y el Caribe van a venir a tomar acuerdos sobre las agendas a futuro del feminismo, ¿no? En general, esto por supuesto este es un planteamiento que está presente mucho antes de que se plantee la revocatoria, porque el encuentro feminista se plantea... Este proceso organizativo se ha iniciado ya desde el año pasado, antes de la revocatoria. En este diálogo con la ciudad, nosotras concluimos que en la disputa de la revocatoria está una disputa de los términos en que queremos se practique la democracia, los términos en que se va a gobernar democráticamente, los términos en que se va a gestionar democráticamente, ¿no? O sea, para nosotras es muy importante. Y, por ejemplo, una democracia o una gestión que no se base en una concepción de desarrollo donde el principio integral y el derecho de la igualdad, por ejemplo, y de no discriminación, de cualquier forma, que no defienda eso, o sea, no se es adversa, no se es adversa como propuesta política, desarrollo y democracia, ¿no? O sea, una cosa que valoramos... O sea, tiene que ser explícito, porque hay otras gestiones municipales que nunca se han pronunciado sobre temas de igualdad, pero no podemos asumir tampoco que no sea adversa necesariamente. Claro, no basta con respetar las reglas democráticas, las normas que consagran el derecho a la igualdad, tiene que garantizarse, y eso supone eso supone políticas públicas, ¿no? Creemos que tanto en el discurso político de la autoridad que hoy gobierna la Municipalidad de Lima, ¿no? La región de Lima, y también en las estrategias que se vienen implementando está esta noción. Por ejemplo, esta estrategia para la igualdad y el programa de equidad de la municipalidad. Existe la estrategia de equidad, que es una estrategia que busca vencer la pobreza incorporando programas de lucha contra la violencia en la casa, contra las mujeres, ¿no? En la familia, y también está ya dentro de este programa poca gente conoce, ¿no? Pero existe un mandato, un deber del Estado de transversalizar el enfoque de género, que se institucionalice el enfoque de género, que se use como una herramienta para comprender por qué la desigualdad, por qué la discriminación. Claro, pero eso está ausente en la mayoría de sectores de la administración pública. Una de las funciones de la estrategia de equidad es cumplir este mandato. Del programa, o sea, hay una estrategia de equidad y hay un programa de equidad de género específico, y ese programa de equidad de género específico es el que tiene ese mandato de hacer que toda la gestión municipal poco a poco vaya impregnándose de esta incluya, ¿no? De la esta, cuestión de género. También está el programa de Guasi, de lucha contra diversas formas de violencia contra la mujer, ¿no? Trata de personas, acoso callejero, en fin. Claro. ¿Hay efectivamente un mayor porcentaje del presupuesto participativo para mujeres? Sí. ¿Se ha asignado nosotras creemos que en el derecho de informarse de la ciudadanía, uno tiene que saber que en los primeros 2 años de la gestión actual se ha gastado más del 30% que lo que ejecutó la anterior gestión en el mismo periodo, ¿no? Y eso es un dato objetivo del Ministerio de Economía y Finanzas. Y ahora hay 4 millones de soles, o sea, son por lo menos unos 3,5 millones de soles más que van a ir a invertirse en la lucha contra la violencia hacia la mujer, producto de un proceso participativo precisamente donde se ha permitido una comprensión de género, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos después para hablar más del tema de la revocatoria y las cuestiones de género.
muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que vales, la vida empieza donde todos son iguales. Ángela James o antes Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Bueno, vamos a volver con Marisabel porque eso a mí me parecen muy importantes algunos temas que hay que subyacen en este comunicado, ¿no? Porque no podemos premiar a la alcaldesa por hacer lo que manda la ley y lo que es su nosotros obligación. claro, Lo que es su y lo que ellos obligación. incumplen. Claro. Digamos, tenemos que tener razones objetivas para darle un apoyo público comprometido como el que se le está dando con estos comunicados. Entonces ya hemos visto que tiene estrategias, o sea, está implementando unos programas que efectivamente son diferentes y se distancian de lo que han sido las gestiones anteriores. Ahora, hay algunas autocríticas también probablemente que hacer, algunas cosas que hayan fallado en la municipalidad, un poco la comunicación con la gente, me parece que ha fallado, tal vez... Sí, sin duda, nosotras las feministas creemos en una ciudadanía activa, ¿no? En una ciudadanía crítica. De hecho, nosotras hemos hecho llegar nuestras propuestas y así también nuestras críticas constructivas para que, por ejemplo, un plan de desarrollo concertado que se ha aprobado guarde coherencia con el programa de la estrategia igualdad o el programa equidad, ¿no? Sí. Para que se acelere la aprobación de un plan contra la violencia hacia las mujeres o un plan de igualdad también para la región Lima, ¿no? O sea, pero más allá de inclusive los planes, o sea, yo creo que hay una necesidad de plantearle un nuevo pacto social y político a la población, a la ciudadanía en general. A la ciudadanía en general y ahora, a la ciudadanía... perdón, que para antes de pasar a este tema del pacto político que me parece interesante, es decir, los efectos y las carencias que puedan haber pues son nada al lado de otras gestiones municipales, nada. O sea, tampoco eso merita una revocatoria como la que se está planteando. Desde el primer año, cuando no había tenido tiempo ni de conocer los ambientes municipales, ya estaban planteando la revocatoria. ¿Aquí también hay un tema de género o no? ¿Tú qué crees? Para las que hemos elaborado este pronunciamiento, que está hecho con mucho cariño, sobre todo para las mujeres de organizaciones sociales de base, ¿no? Nosotras queremos promover un diálogo en términos políticos sobre nuestras diferencias o coincidencias. Nosotras creemos que en general en este país se mire con una vara diferente, o sea, hay un doble estándar para medir la eficacia o la eficiencia, el desempeño de una autoridad en general. De una autoridad varón, una autoridad mujer. O sea, creo que históricamente los hombres que han ejercido cargos públicos han cometido una serie de errores, han tenido una serie de limitaciones. Sin embargo, cuando las mujeres llegan a ejercer cargos públicos, ya sea en el Congreso, ya sea en el gobierno, bueno, ni siquiera llegamos al gobierno regional, no se le quiere reconocer a Susana Villarán, por ejemplo, es como presidenta del gobierno regional Lima, ¿no? Ella siempre en la asamblea de gobiernos regionales siempre se le ha tratado de tratar con una distinta manera, ¿no?
porque no ha sido electa, pero eso es legalmente la Pero le presidenta de una corresponde, regional, o sea, ¿no? no necesita ser Y- electa explícitamente, y- se sabe que y- la alcaldesa de Lima cumple representa esos- además a Y la además, región. además hay la virulencia con la que se le que no critica, sabe ¿no? que lea y aprenda. Porque bueno, puede haber una crítica constructiva a la autoridad y a su gestión, al ejercicio de su mandato y que puede aportar, ¿no? Yo creo que desde un comienzo, como tú dices, Coca, como dice Lisbeth, se le ha exigido, ¿no? Como a todas las mujeres que llegamos a cargos públicos, una prueba de capacidad, la eterna... Demuestra que eres eficiente. Exacto. O sea, ¿no? la presunción es al revés. Pero además, cuando ha habido un error, no se le ha pretendido castigar. No es una crítica para construir, para rectificar y seguir. Exacto, ¿Cierto? sino es un castigo. Entonces, detrás de eso percibimos un tutelaje, ¿no? El eterno tutelaje de que si tú no demuestras que eres una autoridad, además en los términos que la oposición considera que debe ser ejercida la autoridad, no en los términos de la autoridad electa, de la que ha ganado las elecciones, de la que tiene el mandato, Pero de mira, los además hay electorado, otra ¿no? cosa, yo creo, porque mira, es muy fácil exacerbar a una población pobre como la que hay en este país, en esta ciudad grande. No hay agua, hay un verano horrible, han habido roturas de cañerías. Entonces, el olón de la herradura, el hueco de no sé dónde, exacerbas a esta población que está insatisfecha con el sistema político en general. Claro. Entonces les das 4 o 5 caramelos y diriges su opinión hacia ese malestar, Hay un orientas malestar, ¿no? ese malestar hacia determinado cargo público, función, y la gente va a ir ahí porque lo que necesita también es un desahogo de su frustración política, ¿no? Bueno, otra de las razones por las que nos estamos pronunciando en diálogo con la ciudad, en sintonía con las personas, es porque creemos que hay una vocación de gestión no solo democrática en términos de igualdad y no discriminación, como he mencionado, sino también de lucha anticorrupción y de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? O sea, nosotras creemos que en un país donde no hay redistribución a través de los mecanismos institucionales que o del deberían empleo, del haberlo, trabajo, que es el mejor redistribuidor. exactamente, ¿no? Entonces se ha institucionalizado lamentablemente que tú puedes obtener algo a través de la corrupción o a través del clientelaje. Del amiguismo. Sí. Entonces La preventa. hay una concepción por la que recibes algo, o sea, hay un aprovechamiento político de la de la pobreza de situación. todas y todos esas personas que todavía están, porque nosotros no podemos vivir ensimismadas, ¿no? Y pensar Así que es, el bienestar es así igual es. para todos No, en este no país. es, Hay no es. bolsones de pobreza. O sea, y esto viene ¿no? con el pragmatismo y todo esto que se instaura después de Fujimori. Y entonces esta idea esta ciudadanía que no considera obligación de la autoridad o que no considera que es su derecho a recibir no solamente víveres, sino Seguridad, obras no. que les garanticen seguridad, como los muros de contención, o que las escaleras no son un favor de la autoridad de turno, Claro. no es un regalo, no Ni es los una... paraderos ni las rutas del No, ómnibus. Que esos puedan son- transitar con seguridad las jóvenes esos son en los paraderos, derechos ¿no? que tenemos y que ahora sí consideramos se está trabajando en esa concepción de lo que del cumplimiento de la obligación y de garantizar derechos, y que entonces no es necesario que medien, digamos, otro tipo de gestos, tal vez como lo son el regalar paquetes de alimentos, ¿no? O sea, en todo caso existen programas de alimentación, Claro, y pero otra son cosa es complementarias, la... son oficiales. Claro, entonces, pero sí, la crítica y que hay que es cuando no podemos gobernar ni gestionar sin darnos cuenta y ser sensibles a toda esta historia, todas estas instituciones. Tenemos que ir y no solamente entregar Y la la escalera, frustración, las y la obras y frustración todo, de la sino gente. plantear
nuevos Nuevos pactos. Decirle a la gente, yo estoy aquí y de ahora en adelante tú no vas a tener que rendirle a nadie, devolver ningún favor por lo no que es se favor. te hace. Bueno, no, es- no te estoy comprando el voto. Así Claro. es. Este tu caso de apoyo. Susana implica una reconfiguración, digamos, de la política, de lo que ha sido hasta ahora la política. Porque general y tradicionalmente la izquierda, que en este caso representada por Fuerza Social, el partido del padre Arana, no me acuerdo cómo se llama, el otro, Patria Roja, no sé cuántos. En definitiva, hay un gobierno de izquierda en la municipalidad. Y por primera vez, la derecha y la clase A y B está detrás de la izquierda. Y los sectores C y D, o sea, los más populares, los más pobres, están del lado, digamos, yo lo voy a decir, del lado de la corrupción y de la derecha Sí. corrupta, de eso. Sí, O sea, eso es un de un escenario sector nuevo, de ¿no? un Fenómeno. está de las la gente le llama de las mafias, ¿no? La gente le llama De la corrupción, efectivamente, ¿no? Y de un tipo de ejercicio del del poder, sí, del ejercicio de la autoridad, del poder. Creo que Susana y sus equipos, y creo que bajo su autoridad y su mandato, ¿no? Con una vigilancia permanente de que nadie se vaya a salir de esos términos, están instaurando ya que no que se descarte de premiar a quienes, aunque las personas que hagan, no Obra. importa, que hagan obra, aunque roben, no importa, ¿no? Con tal que hagan obra. Creemos que eso Eso se está en las está, estadísticas, eso se está, evidentísimo. eso se está, Esa es se una está cultura bien enraizada. Pues, Esa es la cultura lamentablemente, que viene con la lamentablemente. eficacia que trae Fujimori, porque Fujimori dice, ¿qué me importa? Yo violo los derechos humanos, pero yo atrapo a todos los terrucos. Acuérdate. bueno, Ese entonces es el pragmatismo. hay este muchas, ¿no? entonces claro, Susana habla de derechos humanos, es una activista de derechos Una humanos activista, antes de ser autoridad. Ese es su Y, métier. y es el espíritu que creemos le está dando Impregnando a la gestión y en que por general. supuesto a nosotras nos ha devuelto la esperanza de que podemos al término de la gestión ver resultados en esos campos de la disputa política. Entonces, ¿por qué vamos a nosotras a quedarnos paralizadas, No, sin claro. pronunciarnos, sin No, tomar bien. partido, posición, No, claro. partido en el sentido de posición en esta lucha política, Claro. ¿no? Estamos Claro. defendiendo la democracia que las feministas Claro. queremos, la que nos han devuelto la esperanza puede realizarse en el país. Tiene costos políticos, los tiene, pero estamos dispuestas también a ser parte de ese Y somos. pacto nuevo que nos devuelva dignidad en la política. Claro. Y en nuestro día a día. Lo que pasa es que el tema, ya para terminar, el tema es bien difícil cuando nosotras nos pronunciamos políticamente, porque primero no queremos victimizarnos. No es que pobrecitas nosotros cómo nos persiguen, no se trata de eso. Tampoco queremos hacer Que es la... un arrasamiento o arrasar con la opinión de más de la mitad de la población de Lima, diciendo que pertenecen pues a, que son los indecentes o que es la gente que no sabe elegir o que no sabe, no, sino que son fenómenos políticos nuevos que están surgiendo en el país y que conviene analizar, y que las mujeres no estamos pues al margen, ¿no? Que seguimos Y tenemos una opinión y una posición. y acompañamos estos procesos y los analizamos, y como Marisabel nos ha explicado durante toda la entrevista, pues estas cosas están pensadas, o sea, no es que porque soy amiga de Susana redacto un No. comunicado Y hay se una acabó. pequeña cosita. Creo Sí. que esta Para gestión terminar. está continuando con las obras que los sectores más desfavorecidos, con los sectores pobres y de extrema pobreza requieren. O sea, la gente valora el cemento. Sí lo valora porque Claro, lo porque le, necesita. Pero le alivia ahí la lógico, vida, ¿no? Pero Claro. además el plus de esta gestión es que está entregándoles la alegría, la recreación, Seguridad. el que pueda recuperarse y valorizarse la cultura propia, porque los festivales ¿no? Que se están llevando a cabo en diversas plazas así lo muestran. Entonces, por la esperanza y la alegría, estamos votando por el no. Estábamos votando por el Entonces, no, muy bien, y no, por la muy juerga y bien. la jarana también, todo tiene que venir Todo, junto. así es, parte de la vida. Gracias, Parte de la vida. Marisabel. Muchas gracias, Marisabel. Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana. Adiós.